Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver una segunda propuesta de cómo elaborar una lista desplegable. En este caso será con un multiselect. Para ello vamos a usar HTML Service y vamos a crear una barra lateral. Bien, hemos dispuesto un menú personalizado que se llama lista desplegables. Tenemos dos opciones, pero solo vamos a ver la opción de barra lateral porque prácticamente es lo mismo. Bien, aquí tenemos nuestra barra lateral y entonces vamos a ponerla a funcionar. Entonces aquí dice seleccione uno o más opciones. Vamos a seleccionar el dato 2. Luego dice que demos la tecla control para seleccionar otro dato y vamos a seleccionar tres datos. Vamos a seleccionar esos tres datos. Luego la siguiente instrucción dice seleccione la celda donde desea insertar los datos. Ok, entonces vamos a suponer que yo la quiero aquí. Y luego dice paso 3, elija el tipo de destino. Una celda, en varias celdas en forma horizontal o en varias en forma vertical. Primero voy a seleccionar en una sola celda, entonces me tendrá que tener que poner los tres datos. Le voy a dar clic en insertar. Y ahí tenemos dato 2, dato 5 y dato 10, exactamente los que seleccioné. Pero ahora quiero que me los ponga en horizontal, así que voy a cambiar de opción y lo voy a insertar. Y aquí los tengo ya de manera separada. ¿Por qué? Porque ya no es en una celda, sino es en varias celdas. Si la opción es en varias celdas, en horizontal. Dato 2, 5 y 10. Y luego le voy a decir que me lo ponga en forma vertical. Le doy clic en insertar. Y aquí tenemos dato 2, 5 y 10. Ahí está. Entonces podemos ver que nuestra lista, nuestro multiselect, podemos hacerlo con las opciones que nosotros queramos. Si yo le quiero agregar otra, lo puedo hacer. Inclusive tiene cerca de 2000 opciones. ¿Ok? ¿Cómo logramos esto? Bueno, revisemos código. Vamos a extensiones, AppScript, pero yo ya lo tengo listo, así que nos vamos acá. Lo primero que vamos a hacer es revisar la función onOpen, que es la que nos crea nuestro menú personalizado, nuestra barra, bueno, menú personalizado en este caso, y que nos lo vamos a explicar porque tenemos un video para ello. ¿Ok? Como segunda opción, lo que vamos a ver es que nuestra barra lateral, que es este elemento, ejecuta un script que se llama ver barra lateral, que es este. Y entonces aquí vamos a crear una variable pl. Permítame tantito. Ahora sí, continuamos. Esta variable barra lateral va a llamar al servicio HTML Service y va a crear una salida de tipo HTML que lo va a encontrar en un archivo que se llama barra lateral, que es este que tenemos aquí. Entonces esta barra lateral de aquí es esta barra lateral HTML. Y luego le va a poner un título que va a decir lista multiselect HTML por Freddy, que es precisamente lo que nosotros vemos aquí. Lista multiselect HTML por Freddy. ¿Ok? Y luego, mediante la interfaz de usuario, mediante el método mostrar la barra lateral, lo vamos a mostrar en nuestra interfaz de usuario y es así como nosotros la podemos tener aquí al lado derecho. ¿Ok? Bien, de ahí vamos a tener otras funciones que son indispensables para el proceso. Una función que lista los datos o que obtiene todos los datos y que es muy simple.
hace referencia a la hoja activa, declara una matriz vacía y luego esta lista se llena con todos los datos de la celda A1 hasta la A2000. Es decir, desde aquí, desde la 1 hasta la 2000. Aquí tenemos el dato 2000. ¿Ok? Bien, regresemos. Y esto va a ser necesario porque con estos datos los va a retornar y nos los va a regresar en esta función y nos los va a enviar al HTML para que puedan ser mostrados en el select, en el selector. ¿Ok? Vamos a tener una función inserta elementos que de momento no la vamos a explicar, otra que se llama inserta array y otra que se llama inserta array vertical, que no los vamos a explicar ahorita hasta que no veamos la barra lateral o el HTML. Ok, permítanme. Aquí en el HTML lo que tenemos es unos estilos que no vamos a explicar porque no es la intención. Pues básicamente es que el fondo esté azul, que estas letras estén verdes, estas estén en morado, que el tamaño de las opciones de radio estén agrandadas y que el efecto del mouse sobre el botón con bordes redondeados, bla bla bla, son la apariencia que yo le he querido dar a la barra lateral. Ok, entonces no vamos a hablar sobre CSS, pero sí vamos a ver las etiquetas y sobre todo vamos a ver el código, que es lo que nos interesa. Tenemos en principio en el body un div que inicia y termina aquí y finalmente un botón. Dentro de ese div está una etiqueta h3 que se llama lista multiselect con datos de hoja de cálculo, que es esta lista multiselect con datos de hoja de cálculo. Y luego tiene una etiqueta P1. Aquí están los pasos. Selecciona una o más opciones, presione la tecla control más clic, que sería la primera instrucción. Y luego ya viene el select propiamente dicho, ¿sí? Con un tamaño de 5, un ancho de 100 píxeles, etcétera, ¿no? Luego viene una etiqueta P, es el paso número 2, seleccione la celda donde quiere insertar los datos. Aquí está el paso número 2. Y luego vendrá otra etiqueta P que diga elige la lista de destino. Y aquí está. Y luego tenemos tres inputs de tipo radio, que son las opciones de enviarla a una celda, a varias o a varias pero en forma vertical. Ok, que serían estos tres inputs tipo radio y que mediante CSS se les da la apariencia que ya vimos aquí. Ok, finalmente un botón que es con el cual vamos a enviar toda la información de nuestro barra lateral, de nuestro select, y va a ejecutar una función que se llama enviar dato, obviamente enviar el dato a la hoja de cálculo. Ok, entonces hasta ahí el etiquetado. Vienen ya los scripts, que es la parte interesante. Entonces cuando la barra lateral se carga, se ejecuta una función y que esta función nos permite cargar o llenar en nuestro selector, y que a su vez que se ejecuta esta función que está dentro del HTML que se llama llenar nuestro select, ¿sí? Y que recibe toda la lista. ¿De dónde la recibe? Pues al ejecutar esta función que se llama lista de datos. ¿Dónde está esta función lista de datos? Pues está aquí. Aquí está lista de datos. Entonces el HTML va a ejecutar lista de datos, y lista de datos lo que va a hacer es retornarle toda la lista de valores, es decir, desde A1 hasta A2000, se los va a traer para acá
lo recibe aquí. Y entonces aquí en lista de datos únicamente le estamos diciendo que es igual a la lista que acaba de recibir. Y luego hacemos un bucle for, ¿verdad? Para recorrer los 2000 elementos. Ya sabemos de antemano que son 2000, por eso le ponemos una constante. Y vamos a crear cada elemento mediante la opción Create Elements y vamos a crear cada opción. Esa opción va a tener un contenido que es el que está en la lista de datos en su opción inicial, que es la 0, que sería, desde el punto de vista práctico, el dato 0 sería el dato 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces el valor de eso va a ser lo que contenga ese valor y después con AppendShift agregamos ese elemento agregamos ese elemento ¿a dónde? Pues a nuestro select o selector. Y es así como podemos nosotros ver lleno esta pequeña selector de datos mediante esta función. Ahora bien, acá dice que cuando demos clic en el botón, cuando se dé el evento un clic, ejecute la función enviar dato. Ok, entonces esa función enviar dato, ¿verdad? Lo que va a hacer es valorar todas las opciones, va a crear una matriz vacía, las va a recorrer y entonces en elegidos va a ir llenando las opciones que realmente fueron seleccionadas. Por eso dice aquí el condicional. Si está seleccionado, ok, entonces ese lo vas a incluir con el método push. Ya sabemos que para crear una nueva matriz, que aquí está vacía, nosotros necesitamos pasarle ese valor. Ok. Y aquí tenemos un console log solamente para revisar. Aquí algunas notas de donde fui tomando yo todos los datos. Y aquí empieza entonces un condicional if else, en donde va a ir valorando si lo que yo di clic en los radios fue de una celda, fue para la celda vertical o fue para varias celdas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo haya decidido, entonces se ejecuta la función, ¿verdad? Por eso aquí podemos ver inserta array vertical o inserta array o inserta elemento, que son inserta elemento, inserta array o inserta array vertical. Entonces, dependiendo de si es una celda, si son varias en horizontal o si son varias en vertical, se va a ejecutar cada una de esas. Ok. Y al final, bueno, y si no seleccionó nada, pues me va a enviar una alerta que dice que debe seleccionar una forma de entrada a la hoja de cálculo. Ok, entonces esto es para en caso de que se me haya olvidado. Y al final el botón se le aplica un blur, que es quitar el foco del botón para que no se quede con el efecto de haber sido presionado, sino que nuevamente podamos presionarlo. Ok, entonces vamos ahora a ver insertar elemento, insertar array vertical o insertar el array horizontal. Ok, entonces para insertar elemento, ¿verdad? Vemos la variable hoja, ¿verdad? Y aquí recuerden que recibimos el dato que estamos recibiendo, lo convertimos a string y en la celda activa, que es la que nosotros seleccionamos, establecemos el valor del dato recibido. Y así de fácil es esto. Ok, en insertar arrays es algo muy parecido, solamente que aquí ya no se usa set value, sino se usa set values porque
van a ser un conjunto de datos que se van a insertar en diferentes tipos de celdas. Y es lo mismo para el array vertical. ¿Ok? Entonces básicamente es lo mismo, solamente que dependiendo de la forma de inserción de datos es lo que se va a ir logrando. Entonces aquí básicamente es el manejo de matrices en los últimos dos casos. Y básicamente es eso. Es así como nosotros podemos tener, por ejemplo, si yo quiero seleccionar solamente el dato 2 en una celda, lo inserto y ahí. Quiero aparte este dato en vertical, me posiciono ahí y ahí lo tengo. ¿Ok? Entonces, digamos que esta versión, aunque es mucho más elaborada, pues también tiene muchas más ventajas porque tiene diversas formas de insertar datos. Así que esta es otra opción. También tengo esta opción parecida para Google Docs. Así que los invito también a que revisen esa posibilidad. De momento sería todo. Los invito a que se suscriban a mi canal, que me regalen un like en el video, por supuesto, y que lo compartan con más personas. Sin más, nos vemos en una próxima ocasión.